hay que ponerse la falta. Entró Nancy y... Sí me pusieron asistencia, ¿verdad? Yo te puse ahí, Leslie. Ah, gracias. Para la lista. Estoy en Eres espera. un amor. Sí, yo también se la puse. Oh. Listas, está el equipo listo, el de registros. Sí, maestra, ¿ya puedo compartir pantalla? Sí. Muchas gracias. Dice que host disabled. Dice que no puedo compartir. Host disabled participants. Es que, sí, perdón. Es que tenía habilitado para que no compartieran. Ok. Mientras están dando la presentación, ¿podemos apagar la cámara? Sí, mientras esté la presentación no hay ningún problema, pueden apagar la cámara. Un frillazo, profe. ¿Qué? Es un frillazo. Frillazo. Ahora sí, A ver. Poner aquí arriba. ¿Ya se observa? Sí, Samara, ya se observa. Ya está. Sí, ya se veo, Samara. Ok, voy a quitar esta cosa. Ok. Buenos días. Nuestro tema es el registro, una herramienta para la sistematización de la práctica y la construcción del saber pedagógico. Entonces, nos basamos en el documento que la maestra nos proporcionó y es un artículo que menciona cómo el registro tiene esta relación con el saber pedagógico. El contenido es la construcción del saber pedagógico, una mirada a nuestras prácticas desde los registros, que tiene que ver de cierta manera qué prácticas se relacionan con lo que vamos a escribir en un registro de observación, cómo se elabora un registro de observación y de alguna manera el análisis que nos deja la información que vamos a ir registrando. ¿Okay? El sentido y significado de la construcción del saber pedagógico nos dice que el concepto de saber es una noción que es como una revaloración de cómo observamos una práctica social determinada. Aquí nos menciona que se dice que saber es aquello de lo que se puede hablar en una práctica discursiva, o también el espacio en el que el sujeto puede tomar posición para hablar de los objetos de que trata en su discurso. Aquí en este caso el saber pedagógico pues es la enseñanza o el observar, como quien dice, la práctica educativa es prestar atención a los elementos que el maestro en este caso va formando en los alumnos y que no solamente es a través del discurso, sino que es una mezcla entre el discurso, lo que el maestro hace y de qué manera vamos a irlo escribiendo a través de la observación. El análisis de episodios del aula no es tanto que vamos a escribir todo lo que tenga que ver con lo que pasó en el aula, pero sí vamos a intentar hacer un análisis de qué es lo que nos está pidiendo primero la pregunta de investigación, cuáles son nuestros objetivos, en este caso de observación analítica con el maestro, y eso nos va a poder dar esta parte de la pedagogía, ¿no? Entender cómo el maestro enseña y como nos ha dicho la maestra antes, cómo es el proceso de enseñanza, no tanto el resultado o buscando un resultado de esa situación. No sé si te preguntas hasta aquí o todo bien con lo que el artículo nos está diciendo, ¿no? O sea, ¿te refieres a que la pregunta si nos dice pues algo en específico no vamos a poner como toda la historia, ¿no? del aula, sino como lo más importante o lo más destacante? Así es, creo que, bueno, desde mi punto de vista, ¿no? Creo que si nos ponemos a escribir todo, pues no tendría este sentido porque no está como con un objetivo claro y que nosotros al entrar al aula vamos a ir estableciendo los objetivos y a lo mejor pueden salir más categorías, o sea, puede salir algo que llame la atención o que para nosotros sea relacionado con la pregunta, pero si no tenemos como que esa parte ya analizada antes, a lo mejor puede ser un poquito más difícil. O no tener esa orientación, ¿no? A eso me refiero. Ah, ok, ok.
Aclaro que hay tipos de investigación que te piden que no leas nada para que no vayas como que ya proyectado, ¿no? Con la información. Pero ese es otro estilo epistemológico y creo que en el artículo nos menciona algo diferente. O sea, nos menciona que tenemos que ir con esta idea de la pregunta de investigación, ¿no? Y ver, en este caso, cuáles son las prácticas pedagógicas, ¿no? Muy bien. Ok, gracias. De nada. Buenos días, compañeros. Yo les voy a hablar sobre la construcción del saber pedagógico. El saber pedagógico surge de la reflexión sistemática que articula la teoría con prácticas. Se produce en espacios y tiempo real en la cual los profesores preparan sus lecciones. Las desarrollan, valoran el trabajo y el aprendizaje de los alumnos, tomando en cuenta el contexto en el cual llevan a cabo prácticas. Deciden sobre materiales didácticos de acuerdo al contenido que enseñan y las condiciones y características de los estudiantes. ¿Puedes cambiar la diapositiva, por favor? El saber surge de una triple relación cuyos elementos son práctica, reflexión y tradición, en lo que se inscribe lo que es. El saber pedagógico se construye a través de la reflexión sistemática sobre la práctica cotidiana. En consecuencia, este es el saber que marca el camino de la profesionalización docente. Sería todo de mi parte. No sé si algo me quedó claro o algo así. Explícalo un poquito, o sea, no nada más lean lo que está en la diapositiva, trata de explicar sobre, bueno, estos elementos, a qué se refiere con la práctica, la reflexión y la tradición. Ok. Pues pues aquí dice que pues la práctica pues obviamente se realiza en espacio-tiempo, en el real, en cuanto a sus clases y todo eso. Preparan sus lecciones y desarrollan, no sé, trabajos. No, es que no sé cómo explicarlo, discúlpeme, profe, es que según yo ya lo había puesto un poquito más resumido. Ok, ¿quién sigue? Okay. Continúe. Yo quisiera comentar algo con la compañera. Yo creo que la triple relación, en este caso de la práctica, la reflexión y la tradición, tiene que ver con que la educación no nomás es teoría, sino que es esta parte de la tradición cultural, por ejemplo, en la escuela, que son los días de la semana, del entender que a lo mejor van a haber fiestas y tradiciones festivas y que todo esto tiene que ver con que el alumno vaya aprendiendo la cultura en la que vive y cómo va a reflexionar esta parte con la educación. Entonces, el saber pedagógico es una reflexión en donde el docente va a ir como aprendiendo a través de los tres elementos, que son la práctica, la reflexión y la tradición. ¿Ok? Entonces, pasamos. Ok, a mí me toca explicar una mirada a nuestras prácticas desde los registros. Se supone que desde el desarrollo profesional del docente requiere que hoy sea un profesor que genera habilidades crecientes para registrar sus propias prácticas, o sea, que él mismo al observar cómo se van desarrollando los mismos alumnos, él vaya anotando las observaciones que vaya haciendo, los crecimientos que vayan teniendo estos alumnos, de modo que acumule saber para retroalimentarse en su saber pedagógico, o sea, que él mismo vaya diciendo, digamos, por un ejemplo, los alumnos tienen más complicación en algunos temas que otros para asimismo cambiar su forma de cómo dar la clase, de manera de que todos los alumnos le puedan entender, tomando en cuenta cada forma de aprendizaje y estilo de aprendizaje que tiene cada alumno. En el proceso es un paso necesario para quienes quieren desarrollar un proceso de investigación en la acción, o sea que todo este proceso es una investigación para que el docente vaya aprendiendo poco a poco
cómo se van desarrollando los alumnos, cómo van aprendiendo, y cambiar y remodelar su forma de dar la clase, por así decirlo. Sí. ¿Es una forma de adaptación, Mari? Ajá, sí, por así decirlo. Okay. Vas tomando como que tú con las observaciones vas retroalimentándote o vas como que diciendo, en esto falla, tengo que cambiarlo de alguna manera de la que ellos puedan entender mejor, por así decirlo. Entonces ahí ponemos muy en práctica lo que es la observación, ¿no? Ajá. Ah. O sea, como para que todos vayan a la misma la par, ¿no? Ajá. Sí, ¿verdad? Es como cuando todos los alumnos pues tienen un estilo de aprendizaje, estoy poniendo esto de ejemplo, todos los alumnos tienen un estilo de aprendizaje diferente. Por ejemplo, no me acuerdo qué profesor había comentado que algunos son visuales, otros son auditivos, otros ya son kinestésicos, por ejemplo yo que hablo con las manos. Y pues tiene que el profesor adaptarse a cada estilo de aprendizaje para que todos sus alumnos puedan aprender y vayan a la par, no se atrasen. Ah, ok, ya. Mari, hola, buenos días. Aquí buenos también días. se podría pues hacer referencia del punto crítico del maestro, ¿no? Porque, por ejemplo, hay veces que miramos que, por ejemplo, ese caso, que uno como maestro está haciendo sus observaciones, pero hay por ejemplo, del 99% de los alumnos, el 99% sí tiene una capacidad de retención, casi, no sé, del 80%, pero hay un alumno que pues no tiene esa capacidad, ¿no? Entonces también el punto crítico aquí del maestro es importante porque a lo mejor no tiene esa capacidad de decir, no, pues sabes que yo me voy a autocorregir y a ver de qué manera me puedo dar a entender mejor para que ese 1% se integre al 99% y tenga un buen desarrollo, ¿no? Pero no todos los maestros son así, de que se ponen pues, cuadrados y de que, no, pues, si no entiendes es tu problema y ya se va así como que también dándole una visión negativa al niño, ¿no? Que terminamos odiando la clase, que no podemos comprender lo que nos está dando a entender o enseñando el maestro, ¿no? Pues sí, así como dices, ya allí depende del punto crítico del maestro, pero pues aquí entre las técnicas de registro siempre va al principio de la observación para que tú te vayas basando y vayas haciendo tu propio análisis. Ya depende del punto crítico del maestro, como dices. Es básicamente adaptarse a las necesidades, ¿no? Ajá. Que se ocupan. Poco a poco es ir observando para ir haciendo tu análisis. Así es, esta postura rompe con la visión tradicional en la que el maestro es el que da la información y los niños reciben. En este caso es más circular, o sea, el maestro va aprendiendo y va adaptándose a las necesidades de los alumnos y así como que, digamos, tiene una prueba de cuáles son los elementos en los que se basó para cambiar su dinámica de trabajo. ¿Ok? Ok, gracias. Sí, ok. Aparte del registro que pueda realizar el propio docente, existe otro actor educativo, y estos son los alumnos, ya que ellos son la fuente principal de recolección de información a través de diversos tipos de reportes, lo que les iba diciendo, que aparte de la observación, existen otros, los apuntes de las clases, productos de los trabajos desarrollados en las preguntas y respuestas de exámenes. Este conjunto de reportes forma parte de las evidencias complementarios con las que el docente amplía sus registros. O sea, ya con esto el docente va tomando más base en sus observaciones, está teniendo más información, porque ya con los mismos trabajos se va dando cuenta de los errores de los alumnos o dónde se les complican más los temas, lo que van entendiendo y lo que no, y así ya va recopilando más información. Es como la historia, ¿no? Del niño, prácticamente. Ajá, ya va tomando más sentido, o sea, ya tiene una base más sólida de donde empezar para corregir su clase o para adaptarse a los alumnos. Ahora sí, ya terminé.
Ahora me va a tocarme a mí. En el caso del docente, este no tiene tiempo de registrar, aunque en algunos casos hacen una pequeña pausa para registrar esta parte de la clase con base a criterios previamente establecidos que pueden ser de múltiple naturaleza, ya sea en base a intereses personales del docente o por criterios previamente establecidos en la GTP para presentar los resultados de algunas acciones planificadas. ¿Vale? En tal sentido, los registros de observación constituyen una herramienta y una fuente de información que permite sistematizar las experiencias con la finalidad de objetivar el contenido y significado real que asumen las prácticas pedagógicas, dar cuenta de los conceptos de enseñanza, aprendizaje y conocimiento de las sustentan y construir el saber profesional específico, el saber pedagógico. Ok, antes de pasarme a la otra, me regreso un poquito. Para comentar solamente, lo que nos está diciendo esta diapositiva es que esta herramienta va a ir sistematizando tu experiencia y tiene como este objetivo entender de qué manera es tu saber pedagógico. El saber pedagógico no es, desde mi perspectiva, no es el decir si están bien o están mal los alumnos o si están aprendiendo bien o mal. Más bien es saber de qué manera tú te relacionas con ellos y cuáles son los elementos a cambiar para que ellos aprendan mejor. No sé si hay preguntas con esta parte, porque creo que sí pueden haber dudas en el sentido de, ¿a qué hora voy a escribir? O si voy a estar escribiendo mientras enseño, ¿no? Y lo que nos menciona la anterior diapositiva es que no necesariamente vas a estar escribiendo en todo momento. Te puedes tomar un pequeño como receso y escribir datos que tú estés observando, pero en este caso es al final de la clase. No sé si hay preguntas con esta parte. Tamara, entonces este plan es como prácticamente lo que llamamos el diario, ¿no? Así es como un diario etnográfico, pero en este caso es la metodología es investigación-acción. Estás en la práctica, pero a la vez estás entendiendo tu propia metodología de enseñanza. Ok. ¿Sí? Entonces entramos a la cuestión de la elaboración y aquí les puse una secuencia porque creo que es importante entender cuál es el proceso a llevar en un registro. Es decir, registras, a lo mejor podemos poner palabras clave o podemos poner un mapa conceptual, depende de cada maestro, ¿no? Pero vamos a ir escribiendo cuáles son los elementos a observar. Por ejemplo, que a mí me ha pasado que yo estoy enseñando y que veo que un alumno no está aprendiendo o que una alumna no tiene esa capacidad a lo mejor no sé, me ha tocado niños con discapacidad, por ejemplo, y yo una vez la regué y puse una presentación y pues la niña no puede ver. Entonces yo dije, sí es cierto, o sea, ahí yo estoy, no mal, pero sí estoy como, no estoy entendiendo que la niña tiene diferentes capacidades. Entonces yo escribo, no sé, lo que estoy observando, ¿ok? Y en ese momento, en ese ejemplo, un alumno le ayudó, se puso al lado de ella y le empezó a decir todo lo que estaba viéndose, ¿no? Y ya después de pedir una disculpa, pues ya entendí, lo escribí, ¿no? O sea, ya no vamos a utilizar elementos visuales, ¿ok? Y entonces eso ya se interpreta y se retroalimenta con los demás. Yo les dije al salón que vamos a utilizar otros elementos y ellos estuvieron de acuerdo. No sé si me voy a entender con este ejemplo. La secuencia. Sí, está muy claro. Ok, entonces, como quien dice, ¿no? Así con palabras pequeñas, ¿qué es un registro de observación? Es una herramienta para la recolección sistemática de evidencias o datos. Recolección sistemática sería en este caso el registrar, el escribir, interpretar y retroalimentar. La retroalimentación se regresa, de modo que pues todos los días, en este caso, pues las sesiones de clase pues va a ser el mismo proceso. ¿Para qué registrar? Para conocer para conocer lo que se hace y cómo se hace, que ya quedamos que no estamos viendo el resultado, sino el proceso de enseñanza.
la reflexión para la acción, de qué manera yo como docente estoy reflexionando en base a lo que estoy observando en las acciones de los alumnos. Otro ejemplo, pues también di clases, una vez estaba dando clases de inglés y yo tenía todo listo, mi material bien suave, y voy dándome cuenta que el salón pues son niños de 3 años. A mí me tocó pues ese grupo en ese día y me quedé pensando, ya la regué, pues entonces puse una grabadora y los puse a jugar, porque yo sé que en esa etapa de enseñanza, etapa de aprendizaje de ellos, pues tienen 3 años, o sea, no saben leer, no saben escribir. Entonces, ¿qué saben hacer? Mover, son kinestésicos, o sea, ven las acciones y las imitan. Por lo tanto, yo reflexioné que yo tenía que cambiar todo mi sistema, y esta reflexión me va a llevar a la evidencia. O sea que yo voy a registrar, los niños tienen esta edad, por lo tanto, mi saber pedagógico pues va a ser en relación a los elementos kinestésicos, a que ellos aprenden con las manos en este momento porque no saben leer ni escribir. Hola, buenos días. Yo les voy a hablar un poco sobre los tipos de registro. Bueno, pues primeramente hay que mencionar que existen 2 tipos, y esto se debe a su nivel de estructuración. Por una parte, tenemos los estructurados. Estos tienen las siguientes características. Tienen un formato establecido. ¿Qué quiere decir? Que tienen una forma, tienen un cuerpo, tienen un tamaño básicamente. Número 2, las categorías de observación son definidas a priori. Pues muy importante dejar esto claro, y pues para entenderlo tenemos que conocer primeramente qué es el conocimiento a priori. A lo mejor algunos ya lo saben, pero igual me gustaría comentarlo. Bien, este tipo de conocimiento es totalmente independiente a cualquier experiencia y se fundamenta en abstractas consideraciones previas. O sea que en palabras más entendibles, o por ejemplo, yo puedo decir que si voy al sol me voy a quemar, ¿no? Porque está establecido que el sol es caliente. Entonces, como es algo que está establecido, pues sería como un conocimiento a priori, porque, o sea, sin yo tener la experiencia de ir y quemarme, puedo decir, ¿sabes qué? Si voy, me voy a quemar porque pues el sol está caliente. Como lo dije, el hecho de que el sol esté caliente es algo que ya está establecido, no por experiencia. Entonces, así son definidas las categorías de observación, más o menos. Número 3, permiten mostrar la recurrencia de algunas conductas y su posterior cuantificación. O sea que por medio del registro estructurado podemos darnos cuenta del número de repeticiones que se dará un suceso o alguna conducta en la práctica. Ok, pasemos con los no estructurados. Estos no poseen un formato establecido, y a diferencia de los otros, en este tipo de registros las categorías, se construyen a partir de lo observado, o sea que inductivamente. También permiten dar cuenta del desarrollo del proceso en el que se va dando la acción en la práctica educativa. Pues bueno, por mi parte es todo. Pasaremos con el siguiente subtema. Muchas gracias. Ok, ¿cómo hablo, no? Pero ya sé, es que yo tengo muchos ejemplos. Aquí en el no estructurado pueden ser narrativos o naturales, es decir, por ejemplo, narrativo, voy escribiéndolo de forma narrativa, explicando cómo fue la clase. Entonces, el proceso, como quien dice, no va a tener un formato establecido porque tú vas a ir encontrando las categorías. Por ejemplo, nosotros podemos ir formando categorías a través de lo que vimos con el maestro Contreras, lo de Praclam, ¿sí se acuerdan? Que viene como que el pensamiento, racionalización, creatividad. Entonces yo puedo ir poniendo esas categorías y puedo ir estableciendo el niño cómo es en estas áreas. O si el niño tiene una parte que, no sé, que físicamente no le es posible entender la clase o neurológicamente hablando, ¿no? Pero eso yo no lo estructuré, o sea, yo no sabía que eso iba a pasar.
En cambio, el estructurado, yo a lo mejor puedo hacer las mismas categorías que es Doel Praklam o Mateas, ¿no? Que es cómo están sus emociones, y yo ya tengo esas categorías fijas. ¿Sí me doy a entender? Sí, sí, te vas a entender. Algo ya establecido. Más o menos. Así es, o sea, puede ser que yo ya tenga esa teoría en mi cabeza, pero no quiere decir que la voy a utilizar. En cambio, en la estructurada, yo ya la pongo en el papel, así. Por ejemplo, ahí en el no estructurados dice que es un proceso inductivo, o sea que nosotros inducimos lo que, o sea, a partir del comportamiento del niño, ¿o qué se refiere? Así es, la parte positivista, lo que tiene que ver con lo cuantificable, que es lo estructurado, yo ya tengo mis categorías y a lo mejor hasta las voy a poner en frecuencias o porcentajes. Si yo me voy a lo conductual, por ejemplo, en la conducta del niño, yo puedo contar cuántas veces está haciendo la conducta, por ejemplo, gritar. Entonces voy a contar, está gritando de esta cantidad, y yo ya voy a estructurar, ok, por lo tanto es agresivo, ¿no? En este caso, es como un ejemplo. Y en la categoría no estructurada yo no voy a establecer cuántas veces lo hizo, sino cómo. Y ya voy a ir poniendo como el proceso de sus gritos, ¿no? O sea, cada vez que grita pasa esto, o yo voy viendo, ok, grita por eso. Y no quiere decir que yo lo planeé, sino que fue inductivo, lo fui observando. Oh, ya, gracias. De nada. Okay. Entonces, aquí el registro de observación narrativo tienen criterios, o sea, ciertas reglas a seguir. El primero es que es un relato que da cuenta de una situación o un proceso. Ejemplo, entro al salón de clases, observo que son a lo mejor 40 alumnos, puedo decir a lo mejor, no sé, son niñas y niños, ¿no? La construcción se realiza después de la situación, por lo que es necesario cuidar prejuicios o interpretaciones. Aquí ya no voy a poner, pues si es gordito o es flaquito o ese tipo de prejuicios, ¿no? Que son ya personales. Más bien voy a poner esta situación que tiene que ver con describir el salón, describir cómo están aprendiendo. Puedo poner, por ejemplo, cuáles son los colores, cómo son los mesabancos. O sea, puedo ser muy específico, pero sin el prejuicio. No sé si me doy a entender con eso, ¿no? O sea, la manera en la que voy a escribir, voy a describir, pero no voy a juzgar. Y que pueden ser complementados con apuntes de los estudiantes. Si yo veo, por ejemplo, que en un trabajo en equipo hicieron algo muy bueno, o por ejemplo en la clase de teatro con los marionetas, pues eso yo lo puedo agregar como fotos, o puedo agregar como esta parte del trabajo de un niño, por ejemplo, que me gustó mucho, no sé. Y la representación descriptiva es muy importante, o sea que tengo que describir todo el contexto, cómo son, qué es lo que le gustó al grupo. Yo les puedo ir preguntando también, retroalimentando qué están aprendiendo, y si se dan cuenta aquí en el formato, pues viene observación número, que quiere decir cuántas sesiones, ¿no? ¿Qué sesión es? ¿A qué hora inició? ¿A qué hora terminó la clase? La fecha, el tema que vimos en la clase. Observadores, pues pueden ser no nomás uno, sino varios, que a veces pues entramos como ayudantes, ¿no? En la clase y así. Texto de la narración, ahí vamos a poner como todo lo que pasó. Temas o precategorías, aquí podemos poner qué es lo que a mí me surge o me llama la atención. Por ejemplo, si yo pongo la narración, el niño aprendió que cuidar el agua es muy importante, ¿no? Entonces el tema o la precategoría puede ser cuidado del agua, o no sé, puede ser aprendizaje kinestésico, porque hicimos una práctica de cuidado del agua. ¿Sí me explico? Y ya comentarios del observador, pues ya es algo personal, como algo que yo puedo decir, a este niño le gusta más el aprendizaje kinestésico, o a este niño le gusta mucho el tema de la naturaleza, ¿no? ¿Preguntas? No, ninguna. ¿No? Lo expliqué muy bien. Y el registro de observación natural, por otra parte, sus criterios es que se debe elaborar antes de las 24 horas de realizada la observación. Es decir, yo ya debo ir preparado. Contar con 2 observadores para evitar el sesgo. Aquí ya es necesario que haya más de un observador. El observador registra la textualidad del lenguaje, entonaciones y conductas no verbales. Voy a fijar en todo lo que el niño no está diciendo, sino que está haciendo sus movimientos. El formato final es a modo de libreto.
No se permiten los adjetivos calificativos, igual que en la anterior. Se requiere consignar el tiempo en el registro en intervalos de aproximadamente 10 minutos. Esto la verdad yo no lo sabía. O sea, me parece interesante que sean intervalos y que se debe realizar un esquema de lugar físico en donde se realiza la observación. Aquí yo lo que puedo observar es que es un poquito más esquemático. No sé si lo observan ustedes, ¿no? Piden un poquito más específico cómo lo vamos a ir escribiendo. Y pues el formato aquí me parece más pequeño, pero pues yo pienso que es más en cuestiones de, no sé, me parece más cuantificable. No sé si a lo mejor me equivoco, pero creo que en lo personal me gusta más el anterior. ¿Dudas con estos registros? ¿O todo bien? Todo bien. Entonces, un registro de observación natural y el otro, ¿cuál era? Perdón. Narrativo. Ah, ok. Sí, ese es narrativo. Este es el que creo que vamos a utilizar nosotros en mayoría. No sé si la maestra nos puede ayudar con eso, pero yo entiendo que este es el que define la metodología de investigación-acción. ¿Ok? Ok. Ok, aquí vamos a analizar los episodios de las clases. Aquí nosotros para el desarrollo profesional del docente necesitamos reflexionar la colectiva sobre las prácticas, o sea, todas las prácticas que tenemos en la clase, el docente las tiene que ir reflexionando como ya lo habíamos estado viendo, para realizar un análisis didáctico. Después sigue la aplicación en el contexto, para al final registrar la constitución de los saberes. Como hemos estado viendo, pues se podría decir, no es tanto un ciclo, pero son como tipo los pasos para poder hacer el registro. Muy bien. Y se fijan aquí circular, es decir, no es que yo me vaya a regresar todo el tiempo, pero me puedo regresar a lo mejor a la reflexión. Siempre estoy reflexionando, si lo ponemos así. Y voy registrando cómo se construye el saber en ese salón o cómo yo voy construyendo el saber. Por ejemplo, el maestro también puede tener su propia modalidad de aprender. Bueno, no puede, la tiene. Y va a ir entendiendo que el diseño y la aplicación pues tiene que ver mucho con dónde estás, no nomás con lo que tú sientes que es enseñarles, ¿no? Hay materias un poquito más, no sé, más fijas, por ejemplo, pues matemáticas o a lo mejor ciencias naturales que tienen leyes, ¿no? A seguir, pero hay otras que no, por ejemplo, en este caso las artes, que tienen que ver más con un proceso, que cómo el niño lo va entendiendo. ¿Y qué más? A ver. Y aquí me gustó esta frase que dice: todo profesor en el transcurso de su ejercicio profesional acumula experiencias y conocimientos. No lo quiero leer todo, ¿no? Pero dice: el registro de esa práctica para objetivarla, analizarla y compartirlo con otros está en la base de la construcción del saber profesional. Si yo como maestro no entiendo cómo aprendo o cómo aprenden los alumnos en el contexto en el que estoy, no voy a poder crecer en ese saber pedagógico, que sería como la conclusión o lo que entendimos de este artículo. Y pues finalizamos con una dinámica. No sé si aquí Dio, déjame ver si puedo quitar esto. ¿Qué pasa? Voy a quitar compartir pantalla para que pongas ahora sí desde tu computadora el video. Ay, se me bugueó todo, ok. ¿Qué está pasando? Espéreme. Se me está apagando y prendiendo los dos monitores. Nomás quieres presumir que tienes dos monitores. No, es que se apagaban. Se prendían. Me da miedo. Ahí está, ya. Es el chamuco. Sí, ya me están. ¿Sí se ve? No, Se está como que está cargando. Luis Daniel Muñoz ha empezado la función de compartir pantallas, pero ahí afuera no se ve nada. Se me abrió hasta el Word.
Que el fantasma que vive en tu casa te movió la compu. Cállate, Leslie. Primero el Elmo y... Voy a... Quiere siempre queriendo asustar a la gente. Respeta, Alejandro. Hola, compañero. Permítame. ¿Necesitas ayuda? No, lo pasé yo a la pantalla principal nomás. Ahí está, ya. ¿Ya se ve? Sigue... Cargando paz. Sigue cargando por lo visto. Ok, compañeros, pues la idea es que vean el video que va a poner nuestro compañero y que ustedes, bueno, la pregunta de investigación en este caso sería, ¿cómo es el proceso de enseñanza bajo el método Montessori? No sé si lo han escuchado. Sí, ese método me encanta. Es suave, porque ese es el video. Entonces la idea es que ustedes lo vean. ¿Ahí se ve? Ya se ve. Y que bajo esa pregunta ustedes observen y registren lo que están observando, ¿sale? ¿Sí se ve? Ya. Sí, pero hay un rectángulo como gris ahí al ladito del... Sí, hay algo gris tapando ahí. Ahí se ve la pantalla. Bueno, los videos de cada quien de llamada. Si no, también nos pueden pasar el link, y podemos ver el video por nuestra parte, si es más sencillo. O que alguien más lo comparta. Les quedan 5. Tienes tu micrófono apagado. Les quedan 5 minutos de la exposición ya para concluir. Tienes tu micrófono apagado, Samara. Perdón, ¿ya lo pueden ver? Sí, ahora se puede ver. Ok, le voy a poner play, Ok. Sí, ya. Nomás que desde 00. Ok, les puse un pedacito nomás por el tiempo, pero la idea es que ustedes con lo que han observado pues nos comenten qué es lo que vieron. ¿Ahorita ya? Ahorita pues en corto. Pues mira, yo vi que la niña
Bueno, primero Zuleima. Sí, yo hablé primero. Bueno, pues puse que los niños tenían como que un ambiente preparado para hacer sus actividades y tener más independencia. También tienen que tener como que pues, paciencia porque hacían fila incluso para calentarse sus comidas, tenían orden y pues eso, que eran independientes, que tenían que tener respeto. Qué interesante lo que escribiste, porque chicos, fue descriptivo lo que escribió la compañera Zuleima. Más o menos, ¿no? Sí, como que yo siento que también se fijan otros elementos. Sí, estuvo describiendo las actividades de los niños. Ok, ¿alguien más? Yo, sí. Pues yo observé el trabajo en equipo, observé la integración, el respeto, como por ejemplo el ejemplo que utilizó la compañera Zuleima, que estaban haciendo fila para ir por sus alimentos. Y lo que yo miro aquí también, que comparten roles, ¿no? Que están los niños integrados, como por ejemplo en el aspecto de la comida, que no se les está inculcando eso de que tienen que ser atendidos. Un ejemplo, ¿no? Que están integrados y están compartiendo esos roles. Muy bien, muchas gracias. Mari va a entregar un diploma al que escribió mejor, pero si se fijan, el rol del docente ahí no está enfrente del pizarrón, está así como conviviendo con ellos, está hablando con ellos y el salón no está estructurado como la forma tradicional. Digo, son datos que yo observé también, ¿no? Pero que ustedes pueden ir como registrando y que no necesariamente tienen que poner todo lo que pasó, sino como estos datos clave, ¿no? Entonces con esto finalizamos. ¿Mande? Es más libre, ¿no? Pues sí, totalmente. Se deja hacer un poco más al alumno. Creo que en lo tradicional, porque en lo tradicional, como dices tú, es que el maestro esté enfrente explicando y todos los demás pues estamos sentados, y aquí no, es totalmente al revés. Así es. Les da como seguridad. Sí, no sé si la maestra puede comentar también lo que opina, pero yo pienso como que el método Montessori es muy nuevo para nosotros. Por ejemplo, yo noté que ya tenían algo aprendido, o sea, que los niños en algún momento les dieron indicaciones de cómo se deben hacer las cosas y pues los niños ya sabían lo que tenían que hacer, ¿no? O sea, ir a la mesa, agarrar una servilleta, sus 2 cubiertos, sus toperchitos, vaciarlos en el plato, o sea, como que eso ya es algo que tienen ellos pues aprendido, ¿no? Desde un inicio, que alguien les, no sé de qué manera, me hubiera gustado ver cómo se fueron adaptando hasta llegar hasta ese punto, ¿no? De que el niño ya fue independiente y ya sabe lo que tiene que hacer, como que todo muy ordenado y muy organizado, ¿no? Así es. En el chat pusimos yo tengo una pregunta. Mándale. Pero también tenemos que observar a la niña, ¿no? Si ese es tu objetivo, sí, o sea, si tú fueras la maestra en ese caso, pues sería todo el grupo, pero si yo, por ejemplo, voy al salón y estoy observando toda la cuestión pedagógica, pues ya puedo poner otros elementos. Si yo voy con el estilo cuantificable, ya pondría como cosas más categorizadas, ¿no? Mis categorías serían, por ejemplo, salud, alimentación, ¿no? Si quiero investigar la obesidad infantil, y ya pongo mis categorías. Si nomás es narrativo, entonces ya puedo poner el proceso de aprendizaje en ellos, ¿no? Sí, pero me refiero al comportamiento de la niña. O sea, que la niña no siguió como las instrucciones. ¿Sí me explico? O sea, que a la niña... O sea, si tú... Bueno, yo me fijé más en eso, ¿no? O sea, que todos estaban bien formaditos, haciendo sus cosas, y la niña no siguió como el patrón que le dijeron. Qué loco, Leslie, yo no lo había visto. Yo estaba viendo como que el salón y todo eso. ¿Es en serio? Pues no, es que yo me di cuenta que no estaba haciendo como la niña, porque los otros eran como que agarraban su plato, su servilleta y sus cubiertos. Y la niña primero, no me acuerdo qué agarró, creo que agarró, creo que su mochila, o primero sus toppers, luego fue a la mesa otra vez, agarró el plato, se fue a su mesa, dejó el plato, luego fue otra vez a la mesa, agarró los cubiertos, luego fue otra vez a la mesa, ¿sí? Y así sucesivamente, pues, o sea, fue agarrando de una cosa por otra, y luego fue por la silla, y ya luego se sentó a comer. Bueno, yo me fijé en la niña,
Perdón, no sé si no digamos a la maestra se da en dirección de conducta. Sea el mismo, no hay problema. El Pues igual método muy bien, Leslie. Muy Lo observadora. en diferentes etapas, pero al final el resultado fue el mismo y lo hizo ella sola. En el método Montessori se trata de darle libertad a los chicos. Si en este caso se preparó esto, cada uno va haciendo el trabajo, la educadora está observando y hay también situaciones de aprendizaje en donde hay estaciones y el niño entra y decide a cuál estación irse, no hay una específica ni está mal que tome otra. Entonces son roles que van tomando en donde se le da completa libertad al niño, pero sí hay en cada estación, tienen que desarrollar ciertas habilidades. Pero aquí la parte de Montessori es darles la libertad y darles independencia de que ellos puedan hacer esto. Aquí lo importante de los registros de observación es, uno, es el que sepan que los registros de observación igual van a ser permanentes durante su práctica, ya sea, van a tener diversos instrumentos para poder observar, desde las guías de observación, cuando ustedes estén en el contexto escolar, que tengan la observación del contexto interno y del contexto externo, van a registrar y en su diario de observación van a hacer ese registro narrativo en donde va implícita la descripción del contexto, desde la descripción el aula cuenta con por ejemplo, mesas de trabajo, o son 6 mesas de trabajo en equipos con 5 o 6 sillas, en donde hay organizadores para que los niños guarden el material, es un salón amplio, limpio, con espejos, sin espejos, hay material didáctico, pero aquí no pueden poner, por ejemplo, sí, los niños son flojos. En ningún registro no se van a poner adjetivos. Eso nada más, bueno, los niños están trabajando o hay unos que terminan antes que los otros, pero vamos, en los registros de observación, independientemente cuál estén utilizando, no se van a poner adjetivos, como comentaban, y que son flacos, gordos, la mayoría están, o desde el hecho de que es un grupo que sea participativo, pero no se ponen adjetivos. Ahora, también vamos a tener registros en donde vamos a hacer vamos a relatar, aquí nos va la experiencia te va a ir diciendo qué registrar. Aquí el proceso se trata de que cuando estamos haciendo un registro, tenemos que tener el propósito. En un registro estructurado, por ejemplo, ustedes se van a ir a preescolar a revisar el contexto. Un registro estructurado va a ser su guía de observación, porque en esa guía de observación que vamos a empezar a construir ya para la siguiente clase, es a ver, ¿qué voy a observar? ¿Qué tendría que observar en un preescolar? En el contexto interno y en el contexto externo. ¿Qué tendría que observar, por ejemplo, en una clase de arte en secundaria? O sea, yo ya llevo un propósito, llevo una guía y en base a esa guía ya estructurada, yo hago mis anotaciones. Pero también va a haber algunas guías no estructuradas en donde ustedes pueden entrar a una clase de arte de secundaria y ustedes van a anotar, va a ser libre. O sea, ¿qué situaciones se presentaron? Pues ustedes observaron que el docente no es claro en dar las instrucciones y los chicos se confunden y al momento de entregar el producto hubo confusiones porque unos entregaron, por ejemplo, lo que entendieron. Entonces, bueno, ustedes se dieron cuenta de que no fue claro, pero fue una situación que en ese momento se presentó y que ustedes no tenían idea de qué iba a pasar. Entonces, bueno, hago mi registro, pero es libre, no es estructurado, porque no sé qué se van a pasar ahí. Es que yo me refería a que, o sea, la niña lo hizo como quisieran, o sea, los otros niños también podían hacerlo como quisieran, pero pues como que se miraba como que ellos sí como que siguieron como un patrón, ¿sí me explico?
Y la niña pues le valió y lo hizo a su manera. Son personalidades de los chicos y también, bueno, ahí ya la docente ya tendría que ver, bueno, por qué hace este tipo de, o sea, por qué no siguió, a lo mejor no le interesó, no sabe, a lo mejor, eso ya es, pero del área, por ejemplo, ahorita yo estoy hablando ya más en general sobre los instrumentos y las guías de observación que van a observar. Sí entiendo sobre lo del video, pero el método Montessori que se utiliza es muy, nada más se aplica en las escuelas Montessori. En las escuelas regulares es un proceso y es un ambiente de aprendizaje completamente diferente. Okay. Oye, es que no sabía si me tenía que fijar en la niña, perdón. No, es que a ti te llamó la atención la niña. Cuando vayan a observar, a lo mejor va a haber situaciones que les llame la atención, pero es importante que tienen que ver todo. En este caso, si tuvieras que hacer un registro de observación, harías énfasis quizás en lo que te llamó la atención en la conducta de esta niña, porque a diferencia del resto del grupo, se comportaron de esta manera. Pero hubo una situación especial con un niño que se comportó de esta manera, y eso en las clases regulares, en donde ustedes se van a dar cuenta que hay niños que quizás no están diagnosticados con algún problema. Va a haber algún niño que les llame la atención porque no pone atención, porque por ejemplo es distraído, la maestra está hablando, se levanta. Entonces, si ves un patrón en el aula de que los chicos están trabajando y hay por ahí algunos alumnos que tienen algunas conductas distintas a los demás o comportamientos, bueno, eso es lo que tendría yo que registrar, porque si yo voy a intervenir con ese grupo, yo voy a tomar en cuenta eso que está pasando para poder hacer mi práctica. Por ejemplo, yo me acordé ahorita de la película que nos dejó ver el profe Carrillo, la de Estrellas en la Tierra, no sé si ya la vio. Ve que está el niño que tiene dislexia y el profesor ahí al principio, bueno, cuando llegó el profesor nuevo, empezaron todos a bailar y este niño estaba sentado, como que no tenía como ánimos, pues estaba como que así en su silla triste y así, ¿no? Entonces hasta que al final el profesor como que se dio cuenta de él y ya fue cuando empezó a investigar un poquito más de por qué él es así. Se acerca a su amigo y le pregunta, oye, ¿qué pasó con Ishan? ¿Por qué es así tan tímido? Y ya su amigo le comenta, no, pues es que él es nuevo y lo castigaron, ¿no? Entonces ya como que el profe empieza a indagar un poquito más, pero sí, si él no se hubiera dado cuenta de que él se quedó sentado, pues ahí pues no le hubiera importado, ¿no? O sea, no le hubiera dado importancia. Sí, así es. Arturo, ¿quieres comentar algo? Para la siguiente clase, todos deben de leer la lectura del registro. Ahí está en Classroom, en el material de apoyo, es un PDF así moradito. Todos van a leer el registro. Es muy importante que se apropien ya de, o sea, qué es, para qué registrar, el registro estructurado, no estructurado, el para qué. ¿Qué es el saber pedagógico? Para la siguiente clase, traten de que ya todos tengan ya comprendido qué es el saber pedagógico. En este caso, o sea, es la reflexión para la acción. ¿Cuál es mi papel como docente? ¿Qué debo de saber? ¿Por qué debo de registrar? ¿Para qué me va a ayudar? Y tenemos pendiente también, ya no nos alcanzó el tiempo para revisar lo de la clase anterior de la observación, entonces me interesa también saber, ahora con lo que saben a partir de esta exposición, si le agregarían algo a las aportaciones de la clase anterior sobre las preguntas de la observación, de la importancia de la observación en la práctica educativa. Es el archivo morado, ¿verdad? Dijo. Ajá, es un archivo. Se llama el registro. Ahí todos lo van a leer porque va a haber preguntas la siguiente clase. ¿Sale? Nos vemos hasta el viernes. Sí, profe. La profe, para que no se hagan mensos y lo lean. No, porque yo voy a preguntar. Bye, bye. Bye. Adiós, maestra.